Bienvenidos a Libre de Humo, el podcast de Triario para hablar de crecimiento sin imposturas, sin cortinas de humo y sin falsas pretensiones. Pasen ustedes. Hola, un saludo cordial para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Libre de Humo, el espacio que creamos en Triario para conversar de crecimiento, evolución, tecnología, ventas y más cositas, muchas más cositas. Suelo comenzar este podcast dándole la bienvenida a mis invitados y diciendo que traigo un invitado muy especial. Y me veo en la necesidad de cada entrega de este podcast de justificar por qué es un invitado muy especial. Es como esas carpetas que tenemos todos en el computador que dice último archivo, último archivo, este sí es el último archivo, pues este sí es un invitado muy especial y no pienso discutirlo con nadie. Mentor, consultor, terapeuta existencial y profe universitario. Ahora hacemos un doble clic en eso de la terapia existencial, que suena un poco como a Lao Tse haciendo coaching. Y oído a esto, apasionado por el construccionismo social, la filosofía existencial y el enfoque socio-crítico de las ciencias humanas y sociales. Tenemos ya ahí mucha tela para empezar a cortar. Pero ante todo diría yo, profe, y un maravilloso profe. Yo tuve el privilegio de ser su alumno en un curso en EAFIT y doy fe de que su forma holística de abordar los temas y su forma de ir hilvanando cosas que muchas veces creemos que no tienen relación entre sí, hace de su clase una cosa maravillosa y deliciosa de estar ahí. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa presentación que te tengo? No, pues te voy a seguir llevando a que me presentes en todos los lugares y en todos los espacios. Mil gracias por la invitación. Con mucho gusto, teníamos muchas ganas de tenerte aquí. Vos sabes que en esta casa se te aprecia mucho. Se te ha invitado en diferentes ocasiones a acompañarnos en procesos y momentos por los que hemos estado pasando y teníamos muchas ganas de crear este espacio para que nuestras audiencias también escucharan un poquito varias reflexiones que tenemos para hacer esta tarde. Que bueno, además me encanta el propósito que tienen, pues esto de guiarlo y orientarlo hacia el crecimiento, la transformación, evolución, como hacer consciente de eso en los seres humanos y no solo quedarse para la organización o para un taller que a veces se queda cortico, sino intentar llevarlo. Así es. Yo te contaba antes de arrancar que, digamos, nuestro propósito nació siendo, digamos, el mercadeo, pero es un propósito que trascendimos hace mucho y nos dimos cuenta que el mercadeo se nos quedó chiquito y que de alguna forma nuestro foco está en el crecimiento y todo lo que eso implica alrededor de inteligencia artificial, alrededor de procesos, alrededor de generar eficiencias y varios temas que vamos a ir tocando. Yo tengo para arrancar una pregunta para vos un poco existencial. Creo que sos la persona porque vos juntas muy bien los temas prácticos con los temas existenciales, pero tiene que ver con esta palabreja que está tan de moda desde hace tiempo, que es la productividad. Y digamos con ese anhelo y esa exigencia a nuestros equipos de trabajo de que sean productivos, equipos de trabajo productivos y gente productiva. La pregunta de fondo es, ¿hasta qué punto es correcto que el anhelo del hombre contemporáneo sea ser productivo? Y entonces, ¿dónde queda la libertad del individuo cuando yo debo subordinarme, digamos, a esa dictadura de la productividad, por llamarla de alguna forma? Sí, que incluso me llevas a pensar en la pregunta por la libertad, porque libremente acepto ser productivo también. También puede ser. Formas de movilizarla. Termina siendo muy existencial en la medida que nos llevas a pensar con esa pregunta en el contexto de la libertad y que siempre, como lo diría Jean-Paul Sartre, estamos condenados a elegir. Entonces es cuál es mi postura y cómo voy a elegir dentro del mundo de la productividad. Me gusta partir en el contexto organizacional como para empezar con ese lugar, y es que la productividad es lo que está directamente ligado con la efectividad. Entonces decir que estoy en un equipo de alto desempeño, ese alto desempeño se mide por la efectividad y la productividad es la forma como le ayudamos a esa efectividad, a que logremos, o sea, ser eficaces y ser eficientes del cómo lo vamos a lograr. Pero tu pregunta trae en el trasfondo de decir cuáles son las implicaciones. Y empiezas a hablar de la dictadura, de la imposición de ser productivo. Y es como si se nos privara de vivir otras cosas como la pausa, el descanso o el ocio, que es darle la bienvenida a todos esos lugares que incluso
existen muchos estudios que intentan mostrar cómo el ocio, otras actividades hacen que seas más productivo. O más importante aún, el error mismo. Sí, el error. Porque el error claro. es fundamental en todo proceso y uno siente que esa dictadura de la productividad va muy en contra del error, cuando de alguna forma las empresas que saben capitalizar mejor los errores son las que más crecen y aprenden. Incluso esa es la famosa frase del error: equivocarse y no aprender es equivocarse 3 veces. Equivocarse, no aprender rápidamente. Entonces es como yo me monto ahí, pero ahí viene el asunto, y es ¿qué implicaciones tiene eso en las personas? Entonces la pregunta me gusta porque no es satanizar la productividad de uno. O sea, me gusta porque haces la crítica y me encanta partir de ahí, ¿cierto? De criticar productividad por la productividad, pero nos invitas a tener conciencia de las implicaciones que eso tiene. Así es. Y tiene implicaciones en temas que hemos trabajado aquí en la organización, que tienen que ver directamente con el bienestar, con la salud mental de las personas, la salud física. O sea, nos invita a una conciencia mayor de, listo, hay que ser productivo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuidando a las personas. Entonces nos olvida que esa eficacia y eficiencia, que la eficiencia está también dada en la medida que cuido al otro. Entonces hacernos esa pregunta es hacernos consciente de, bueno, en un mundo que se nos está pidiendo un montón de elementos y que efectivamente, es más, no sé, aquí conecto la palabra del mercadeo. Recuerdo definición de universidad. Cuando yo estudié comunicación corporativa vi mercadeo y recuerdo casi que textual: mercadeo es donde confluye la oferta y la demanda. Entonces, yo me quedo ahí y tú hoy estás diciendo, esto se nos queda cortico, pero se nos queda cortico es porque hay tantas variables por analizar que, bueno, en eso donde está la oferta y la demanda, que es cómo yo gano, cómo genero barreras de entrada para que el competidor no llegue, cómo le gano al otro, cómo miro toda esa diversidad que hay en la estrategia y en la competitividad, me hago otras preguntas que importan. Y es la pregunta ¿y el ser humano en dónde está? La libertad del ser humano en dónde queda. Es más, y ahí viene la duda, porque parto de decir la libertad, pero después digo, ¿realmente somos libres en medio de tantas presiones, decisiones, en medio de un contexto laboral complejo? Entonces, ¿O realmente somos libres a secas? ¿Lo hemos sido alguna vez? ¿Qué es la libertad? Ese es un tema realmente importante y parece, digamos, cosmético en estos ecosistemas, pero no lo es. Mira, yo hace poco estuve viendo una charla de un tipo que me encanta, se llama Mario Puig. El hombre es un médico gastroenterólogo español, pero se dedicó a temas de alguna forma de potenciar, digamos, a la gente en las empresas. Y él hacía una reflexión sobre la libertad que a mí me hizo todo el sentido del mundo. Y él decía, vea, es que ser libre es decidir vivir la vida no de acuerdo a lo que yo siento, sino de acuerdo a lo que yo decido. Decido vivir de acuerdo a lo que yo decido. De forma tal que si yo decido que voy a ser, digamos, un empleado que aporta a su ecosistema y que va a trabajar bien, me voy a levantar con esa decisión, así no tenga ganas de hacerlo. Me voy a dedicar a levantarme, a trabajar en consecuencia de esas decisiones que tomo, independientemente de lo que siento. Porque cuando yo actúo solo en consecuencia de lo que siento, en el fondo no estoy siendo libre. ¿Dónde está la libertad ahí? Si yo estoy reaccionando, yo reacciono a lo que pasa de acuerdo a lo que estoy sintiendo, ahí no hay libertad. Y me cuestiona mucho es cómo crear entornos laborales donde la gente efectiva y realmente sienta que tiene la oportunidad de desarrollar su libertad. Ok. A ver, como varios elementos de lo que mencionas, nos lleva a problematizarlo. Hay un concepto que me encanta en medio de la decisión y es que elegir implica renunciar. Entonces me hago cargo de las renuncias y me hago cargo de lo que sucede detrás de la decisión y de lo que tomo. Sin embargo, esta apreciación que pone sobre la mesa tiene un problema, y es que va a una dicotomía, a un problema cartesiano, y es dividir la razón y la emoción. Mira que lo pones como en dos sentidos. Entonces es como si me estuvieras diciendo, va a ver si voy por ahí, en lo que te entendí es como las decisiones, cuidado con seguir mucho esa emoción y reaccionar, como si la razón mandara, como en estos polos opuestos, y que justamente incluso hacen que la emoción sea inferior a la razón. Entiendo. Entonces, para mí no voy en ese punto de partida, me paro en otro lugar, y es ver que los dos están danzando. Somos emoción y razón.
Y las decisiones y lo que hacemos hacen parte de la experiencia humana, que están atravesadas por la emoción y por la razón, atravesadas por el cuerpo, atravesadas por los comportamientos, que son las 4 dimensiones de la experiencia humana. Pero se separan solo aquí por fines académicos. Pero es muy bonito cuando yo veo que hacen parte de mí. Recordemos esas 4. Entonces son percepciones y sensaciones. Sí. Lo que entra por nuestros sentidos hace parte de nuestra experiencia humana. Perfecto. La segunda u otra dimensión son las emociones, sentimientos, que es lo que aquí tiene como punto de partida de lo que vamos sintiendo en cada experiencia. La tercera son los pensamientos o las cogniciones, esa capacidad reflexiva que tenemos. Y la cuarta son las conductas o comportamientos, que justamente los que nos apasiona este mundo del marketing, por ejemplo, que trabajamos experiencia, intentamos trabajar sobre estas 4 dimensiones. ¿Qué comportamientos queremos que vivan nuestros clientes? ¿Qué comportamientos queremos que tengan nuestros empleados, nuestro cliente interno? Entonces yo voy trabajando sobre esas 4 dimensiones para moldearlo. Entonces ahí voy conectando con la libertad. La libertad es, me percato de mi experiencia humana, esa experiencia de nacerle al mundo y existir, más allá de decir a qué le hago caso, le hago caso a lo que me nace, a la experiencia que va emergiendo. Es como a ese futuro que voy co-creando con otros. Y rompiendo también otro paradigma que también es complejo de lo que mencionas, y es, a veces nos vamos mucho al potencial y es como si tuviéramos algo por dentro, y a mí me cuesta mucho esa palabra. Y en temas de crecimiento es muy común y no va a pelear con eso porque es así como la vamos si a seguir estuviera diciendo, un germen ahí esperando. Sí, entonces es como, además que es algo cuando uno pregunta, bueno, tú eres un líder en potencia, es como, hoy no es un líder, va a serlo, descúbrelo. Y entonces a veces eso se vuelve hasta una carga mayor. Es como una oruga, es una mariposa en entonces, potencia, pues sí, todavía no es nada. Todavía no es nada. Entonces para mí me gusta llevarlo a las posibilidades, para que no sea algo que yo busco en mí, sino que yo busco en relación con otros. Y eso es romper otro paradigma, el afuera y el adentro, la sociedad del individuo. Entonces es ver que yo soy la sociedad, que como sujeto aquí estamos. Es más, yo ya hoy soy un poquito de vos y vos ya sos un poquito de mí. Y aquí que estamos dejando para la posteridad esto grabado, pues ellos ya son un poquito de nosotros. Y poco a poco vamos viendo cómo crecemos, pero no porque hay que desarrollar un potencial de la mariposa que vas a ser, sino por las posibilidades que hay como seres humanos de ampliar nuestras perspectivas y horizontes. Entonces le doy la bienvenida también a seguir mis pasiones, mis deseos, le doy la bienvenida también a reaccionar y dejarme llevar, con una conciencia muy bonita. Es más, 2 conciencias creo yo. La primera conciencia, la de responsabilidad, porque siempre ante la decisión y la libertad aparece la responsabilidad. Hacerse responsable. Entonces, me hago cargo y es como respondo ante lo que se me ofrece la decisión. Porque incluso, mira que tan condenados a elegir estamos que si tú tienes que decidir entre una opción y la otra, tú dices, mañana tomo la decisión, acabaste de elegir. Sí, o sea, no elegir ya es una elección. Ya es una elección. Esa es la primera. Pero aquí voy a citar a la pareja de Jean-Paul Sartre, del filósofo de la libertad, Simone de Beauvoir, que ella lo cuestionó a él. Le dijo, no, pero así Jean-Paul está muy fácil, hermano. Y ella, súper linda, desde su feminismo y desde su conciencia social, le dijo, vení, pero no es la misma decisión, no son las mismas decisiones las que toman las personas dependiendo de sus condiciones, en dónde nació, qué hace su cuerpo, sus formas de relacionar. Entonces Jean-Paul Sartre nombró algo que es una variable muy importante a tener en cuenta y se llama el coeficiente o el cociente de adversidad. Entonces dice, sí, todos podemos elegir, pero las decisiones por el contexto en el que tú estás no son las mismas. O sea, mayor adversidad es más difícil. Digamos, un esclavo en el siglo XVII ¿qué decisiones tenía? Tenía un rango de decisiones muy corto. O sea, ¿como hoy de lo que me sirvieron o no me lo como? Sí, ¿me muero o no? Pues como que incluso es una pregunta muy filosófica. Albert Camus creo que dice algo así como las mismas razones por las que vivimos son las mismas por las que moriríamos, ¿cierto? Incluso es la conciencia de qué hace que no hemos tomado la decisión de morir. Entonces es como, juepucha, hasta en esas decisiones. Entonces desde los privilegios, ¿qué es lo que hablamos? Desde organizaciones que nos están pensando para conectar todo esto, que se abren a tomar decisiones, a trabajar desde ciertos lugares, a empoderarnos. No es lo mismo en una donde no podemos tomar la decisión, no es lo mismo un cargo que otro. Entonces, hacerse esas preguntas de la libertad es acompañarlo por la responsabilidad, acompañarlo por el contexto en el que estoy, acompañarlo por el cuerpo que somos. Merleau-Ponty, que es el filósofo del cuerpo, dice, es que yo no tengo un cuerpo, soy el cuerpo. O sea, vemos el mundo como somos y nuestro cuerpo hace parte de ese mundo en relación. Y vuelve y juega la crítica. ¿Qué cuerpos pide el mundo hoy? Pues vuelve y sale la pregunta así como de productividad. Entonces, ¿cómo quieren nuestros cuerpos? Que resistamos ante
ante ese exceso de productividad Así es. y pasar y dar más de lo, casi que de las capacidades. De lo humanamente posible. Muy bien, me parece un excelente punto de partida este tema de la libertad, porque sé que has trabajado con equipos de trabajo y con empresas que de alguna forma tienen que hacer un trabajo consciente en esto. Y muchos de esos equipos de trabajo y muchos incluso de esas personas, digamos, llegan donde vos de alguna forma rotas. Y hay que recomponer algo ahí. Ahora hay una palabra japonesa para todo. Están de moda las palabras Sí, sí, japonesas. sí. Y hay una cuyo nombre se me escape, por eso la tengo anotada aquí en el pastel, me disculparán ustedes, que se llama Pero pastel. Kitsugi. Ay, el El bonito. Kitsugi es muy bonito porque cogen piezas que se han roto y vuelven y las organizan y de alguna forma le dan más valor aún a la pieza. Porque aquello que estuvo roto y ya se reparó, de alguna forma tiene un valor intrínseco mayor que aquello que nunca se ha roto. Y toda esta introducción es para preguntarte de alguna forma cómo abordás vos esos trabajos con equipos de trabajo rotos y con personas rotas para que de alguna forma comiencen ese trabajo de recuperación y sanación, por decirlo de alguna forma. Sí, me parece muy lindo. Uno es haciendo esta conciencia. Trajiste una metáfora hermosa para hablar del valor del ser humano con esa capacidad que tiene para repararse y en especial me gusta como verlo en compañía con otros. Sí, ir de la mano de con repararnos. otros. Sí, incluso me llevaste a pensar, no está en el pastel, no está la palabra. Hay una palabra que se usa mucho, yo la problematizo, que es la resiliencia. Sí. Que ahí está enmarcada como en esto, Sí. como la resiliencia en un material es su capacidad de volver al estado A la forma original. ¿Cierto? Que el caucho vuelve, este computador no sé, lo deforma. Tal vez lo problemático vidrio, de eso es que asume que la forma original es la mejor. y no Esa es el necesariamente. punto. Entonces, por eso me gusta el arte como está planteado en esta metáfora, y es porque es como si fuera una pieza más hermosa. Entonces, a lo que voy es que la metáfora de la resiliencia en los materiales, chévere, porque nos pone a pensar, pero hay una noticia, los seres humanos no somos un material. Entonces, es bonito llevar el concepto de lo humano, pero es que nunca volvemos al estado original. Nunca. Estamos en otro lugar. Y es tal más, vez no sea ¿has visto? deseable volver Sí, tampoco. exacto. No sé si has visto que hay personas que se equivocan diciendo, le voy a dar a mi vida un giro de 360, entonces dan la vuelta, Vuelven al mismo. vuelven al mismo punto, entonces uno como que, ay, tan charo, pero saben que dio la vuelta, vio otras cosas que antes no había visto, se percató de otras cosas. Nunca estamos así, incluso nos equivoquemos con el ejemplo, queriendo decir el giro de 180 y decimos 360, incluso hay espiral. Entonces no es, incluso en el ejemplo del 360 ya eso. dice otra vuelta. Porque en el ejemplo que pones del 360, digamos, volviste al mismo punto, pero vos ya a lo mejor no sos el mismo, aunque estés en el mismo punto, porque No vos ya somos- tuviste una visual distinta. No hay nada más existencial que percatarnos del cambio que somos. Y el percatarnos del cambio es percatarnos de incluso la capacidad de recuperar lo roto, incluso desde ese lugar. Entonces mi respuesta va por dos mundos y dos lados. Cuando estoy en modo mentor, profe, tallerista, tengo como un propósito y un objetivo de acompañar en ese proceso con estudios, miradas, investigaciones que te acompañan en ese camino para mejorar, recomponer, ayudar, incrementar tu desempeño. Desde ahí me gusta acompañar también porque pues, hay técnicas, hay formas de trabajo. Técnicas de productividad, para enlazar con el primer tema, hay un montón. Entonces, un grupo roto por ahí lo puedo acompañar en ese lugar. Pero el liderazgo tiene un montón de elementos que nos permiten ser conscientes de cómo reparar y acompañar. El trabajo en equipo, estas competencias sociales, humanas y relacionales te dan ideas de personas que han investigado de qué ha sucedido y eso ayuda mucho y me encanta. Y lo que necesiten, y eso me encanta porque es ir con los grupos a trabajarlo. Pero cuando voy con un enfoque existencial fenomenológico, desde ese terapeuta, ya sea de equipos o de personas, suelto todo esto y voy con otro propósito, de acompañar la experiencia del otro. Me pego a la palabra terapia desde su etimología, terapeia, que significa acompañamiento cuidadoso o amoroso de la experiencia del otro. Entonces, no quiero privar a la gente ahí, para ponerlo como en este ejemplo, yo no quiero privar a la gente que descubra, a los otros, a las otras, que descubran por ellas mismas cuál es esa forma bonita de repararse. Entonces eso, pues te va a quitar el privilegio de descubrir cómo es en ti, pero ¿qué voy a hacer y cuál es mi compromiso? Acompañarte en ese proceso. Entonces, la terapia desde la filosofía existencial es acompañarte ahí, soltando ¿qué? Esas ganas de saberlo, de reparar, de tener el camino, de conducir en una dirección. O sea, es romper y soltar todas esas formas de estar que están bien. Sí. Pues, ojo,
está bien, a veces uno necesita que lo guíen y que uno necesita el médico que lo cure o no sé, el que lo sane o el adivino, es que hay muchas posibilidades y el mundo de la terapia es muy bonito porque tiene muchas, pero la que yo decido cuando quiero estar ahí es esta de te acompaño para que juntos vamos a descubrir, para que vamos a ampliar el mundo, es una comprensión de lo que te está pasando y de la experiencia de el lugar en el que está, sin saber que el ir al lugar B es el mejor o quedarte es el mejor o no, es estar y cómo es estar ahí en el medio. Entonces, es muy buena pregunta para saber desde dónde estoy. Te puedo acompañar desde 2 lugares y creo que así lo podemos hacer. ¿Y de qué depende, en qué punto me ubico yo a la hora de enfrentar un reto de esos? Tu pregunta me lleva como a muchos lugares y es como al nivel de conciencia de la persona. Como la conciencia tiene algo muy bonito y es que es donde me voy percatando, donde paro pilotos automáticos, donde me percato de la experiencia que me rodea. Entonces, ¿desde dónde? Desde el punto que la persona está en la experiencia y desde donde la organización le apueste. ¿Por qué? Tiene un reto de esta segunda y es que es más demorado el proceso. Sí, pues yo te decía la pregunta porque uno pensaría que también depende mucho de quién toca la puerta, la persona o la empresa. Y eso ya cambia de por sí la forma en la que yo me debo ubicar, ¿cierto? Sí. Y entiendo cuál es la prioridad de cada uno. Siento que el mundo de la persona es mucho más rico desde el punto de vista, digamos, filosófico, que eso tiene mucho que aportarle a la empresa, pero al final las empresas necesitan cosas prácticas. Volvemos a la primera pregunta. El de la productividad y el llamado, y es cuánto tiempo espero, qué voy a hacer, cómo voy a acompañar. Entonces, es muy rico poder variar y acompañar desde los 2 lugares. Entonces, yo he tenido experiencias donde me invitan, ven Nacho, tenemos que desarrollar tal tema, voy a hacer intervenciones en el equipo, vamos con este propósito, pero soltamos momentos donde hacemos pausas, donde entendemos el contexto y donde nos dejamos llevar hacia estos otros enfoques. Me gusta mucho porque esto lo puede resumir una palabra que aprendí en la maestría. Yo estudié psicología social, esa es mi maestría, y hay una palabra que me encanta y es muy latinoamericana, pues es muy desde las epistemologías del sur, de todas estas que intentan trabajar sobre la liberación, que tiene que ver mucho con las libertades y el empoderamiento, y se llama praxis. Y es chévere llevarlo no solo al concepto comunitario de una comunidad vulnerable, sino ver la organización como una comunidad. Eso es un debate intenso que hay en psicología social y en muchas ciencias, de cómo vemos y cómo abordamos la organización. Y yo la veo como una comunidad. Y esa comunidad me encanta con la conciencia de la praxis. Y es un pragmatismo reflexivo, que no perdamos la capacidad reflexiva de hacernos preguntas, de cuestionar, de mirar, pero también que tengamos la capacidad de bajarlo, de aterrizarlo. Que eso no nos paralice. Que no paralice. Y que si nos paraliza es qué vamos a hacer y cómo aprendemos. Y desde ahí cómo vamos a repararnos. Entonces, claro, estamos en un contexto del mundo y este es el mundo que nos tocó. Yo lo puedo criticar y me gusta hacerle críticas al sistema, pero para mí ha sido más fácil hacerlo desde adentro, claro, con pequeñas resistencias. Un podcast como este es una pequeña resistencia. De alguna forma sí. Sí, porque nos están pidiendo en un mundo de hiperproductivo y de efectividad y de competencia y de ganar y el mercado, pues a veces es una forma de decir, hagamos una pausa, repensémonos. Así es. Pero entonces, siguiendo, digamos, tu línea de pensamiento y metiéndome por el lado de la praxis, quisiera ya para bajarle un poquito el nivel, digamos, a esta conversación tan entretenida, pero un poco tan metafísica, sí, que nos contaras un poquito cuáles son las características claves que vos identificas en esos equipos de trabajo, digamos, altamente productivos. Me gusta, mira, me encantan, son como varios elementos. Fundamental que un equipo de alto desempeño, su centro, su pilar, su fundamento es la confianza. Entonces, el punto de partida es cómo estamos confiando en la meta, en el logro, en las personas, en el proceso, en la actividad. Y prácticamente, o sea, aterrizarlo es, yo cómo sé que confío en ti, porque sé que tienes el conocimiento, la habilidad para hacerlo, porque sé que eres responsable y cumples, y porque sé que eres coherente, honesto y sincero. Entonces, el foco y el fundamento y el centro y el pilar, confianza. Y a la par lo uno con otras 2 características que son claves, que son la comunicación efectiva y todo lo que conlleva como la escucha activa, la asertividad, la empatía y todos esos atributos que le ponemos a la comunicación. Y un tercer elemento de la conciencia de las relaciones sólidas y duraderas. Conciencia de las relaciones sólidas. Entonces, las relaciones duraderas, sólidas, te trae temas de negociación, temas de conciencia de equipo, de respeto por el otro. Mejor dicho, esta tríada es el fundamento. Y de ahí se derivan temas que hemos hablado. ¿Qué temas se derivan? En la orientación y el conocimiento de los clientes. Ustedes y yo, ¿cómo estamos conociendo a nuestros clientes externos e internos? ¿Cómo nos conectamos con sus expectativas, con sus sueños, ilusiones, necesidades, intereses, propósitos? Y por eso otro tema que le uno al cliente es ¿y cómo estamos en la conciencia
del propósito superior que mueve a este equipo. Entonces, mira que ahí vamos uniendo este entramado de atributos. Cuando yo tengo todo esto y tengo la disposición para trabajar desde ahí, me hago la pregunta por lo que nos convoca aquí también, que es ¿y cómo somos efectivos? Eficaces y eficientes y productivos. Entonces, todos los elementos que emergen en ese lugar. Ahí ya tenemos un equipo que la está dando toda, que está trabajando y que está fluyendo. ¿En qué debemos hacer énfasis cuando ya están estos atributos? En una palabra que me encanta y es la innovación. Y la innovación es la conciencia del valor que tiene lo que hacemos para el cliente. Podemos ser muy creativos, podemos ser, no sé, bajarlo a invenciones, prototipos, pero si no genera valor en los clientes es muy difícil verlo. Y un valor en la sociedad. Genera, pero los clientes no lo ven, no sirvió, no es innovación. Entonces es esta conciencia puesta en ese lugar. Por eso el liderazgo adaptativo trabaja sobre esa conciencia. Más que un resultado es cómo prosperamos. Entonces ahí está el tema de la innovación. Y por último, todo esto enmarcado en un liderazgo, ponele al apellido que quieras. Pero generalmente un liderazgo que es aceptado por las personas, un liderazgo íntegro, consciente, un liderazgo transformador, un liderazgo que respeta y avala a las personas. ¿Y cuál es la palabra que le pones vos a eso? Hay una que me llega por el tema de hoy, es un liderazgo existencial, sí, que permite la emergencia de la experiencia de sus miembros de equipo. Esa está buena. Hay uno que me gusta, que es un liderazgo muy dialógico, conversacional, un líder que conversa y que es consciente y se abre a eso. Entonces a veces también me voy por ese liderazgo puesto en ese lugar. Otras veces un liderazgo movilizador. Me encanta uno que nos lo enseñaban desde el colegio, en las universidades, lastimosamente a veces como relleno, y es un liderazgo ético, un liderazgo íntegro, que sea consciente que el fin no va a justificar los medios y desde ahí lo trabajo. Entonces mira que yo me voy uniendo y me gusta ponerle ese apellido y gracias por esa pregunta, es como de acuerdo a lo que va sintiendo la organización que requiere, o sea, como ¿y por dónde es que vamos nosotros? ¿Cierto? Como un liderazgo desde dónde. Es más, hoy que estamos existenciales en medio de esto, hay un filósofo que trae una palabra en alemán que no la sé pronunciar, pero que la traducción sería es un liderazgo, una conciencia del ser apropiado de su identidad, como apropiosidad sería la palabra. Algunos la intentan traducir como auténtico, él es Martin Heidegger y me quiero quedar ahí con esa palabra de Martin Heidegger de apropiosidad en la medida de me hago cargo de quién soy en relación con otros. Es súper lindo por eso. Dicen que hay una palabra alemana para todo, ¿no? Siempre tienen una palabra específica para... Pero como si no, las inventan. Pero como yo entiendo lo que estás diciendo de alguna forma como relacionado un poco con la coherencia, es el liderazgo de alguien que proyecta que eventualmente tiene las riendas del potro. De la propia vida, del proyecto empresarial, sí, y tener las riendas de alguna forma es como vos decías, hacerme responsable también. La filosofía estudia el dominio de sí y el dominio para el dominio, como ellos lo nombran como el gobierno de sí para gobernar a otros. Entonces es muy las riendas de mi vida. Sí, ahí sería, digamos, un liderazgo un poco estoico, ¿no? Puede ser. Un liderazgo un poco estoico, digamos, de alguna forma yo soy consciente que yo debo dominar el propio potro y en la medida en la que yo tengo dominio del potro, pues de alguna forma tengo la autoridad moral para guiar. Sí, y hay que cuidar porque a veces el estoicismo y el ser estoico lo llevamos como el ser el que aguanta. No, es ser el que hace una pausa, es consciente de lo que sucede y tiene una capacidad reflexiva de repensarse, de sentir, de pensar y desde ahí tomar decisiones, pero se hace cargo, que puedo cambiar, que no, que puedo controlar, que no, cómo me relaciono con otros, cómo entre todos vamos solucionando y encontrando esos elementos. De hecho, de alguna forma puede ser todo lo contrario, porque el estoicismo lo que de alguna forma busca o de alguna forma procura o por lo que trabaja no es aguantar, es entender y en consecuencia decidir yo qué voy a sentir con respecto a eso. Y tomar yo decido qué siento con respecto a eso. O sea, en el fondo es jamás verse como una víctima de nada, ni de ninguna circunstancia. Yo decido. Y yo puedo decidir pasar por este trago amargo en estas condiciones. Sí, yo ahí matizaría, bueno, mencionaste una palabra que es muy problematizada hoy en las organizaciones, y tengo un problema con ella porque muchos empleados me dicen, es que aquí me están diciendo que no sea una víctima y no me queje. Yo soy como, a ver, pausa. Lo que muchas veces invita es a no quedarse en la víctima y victimizar a otros. Pero a veces reconocernos como víctimas también nos reconoce las luchas que hemos tenido para vernos como sobrevivientes y poder tomar decisiones y relaciones. Okay. O sea, por eso la matizo, porque no es ser...
porque es como, uy, no se puede mencionar víctima. No, no, una víctima se reconoce a sí mismo y sabe lo que ha vivido, lo que le ha tocado, sus luchas, para poderse reconocer como sobreviviente. Eso lo aprendí en clase de terapia cuando vimos el abuso. Y a veces era necesario ver en las pacientes y en los pacientes que han sufrido de abuso el nombrarse como víctima, ponerle nombre, no para quedarse, sino para ver cómo lo trasciende, lo trabaja, lo sublima, que ahí aparecen elementos para sublimar como el arte, por ejemplo, y poder verse como sobreviviente. Y ahí conectarse con la invitación que tú haces, tomar las decisiones, trabajar desde ahí. Es más, Epicuro nos podría ayudar en este lugar, porque Epicuro, es muy bonito, es una metáfora muy linda, con su jardín, él fue revolucho en su época, porque al jardín podía ir cualquier persona, y hoy los líderes están llamados a darle la bienvenida a cualquier persona. En ese momento no podían ir las mujeres, él dijo, no, a mi centro de pensamiento, al jardín, vengan mujeres, prostitutas, venga el que quiera venir aquí a conversar, a pensar, a reflexionar. Y él veía la felicidad desde un punto muy bonito que nos puede ayudar como en esta conciencia, y es de la ataraxia, que es como la ausencia de turbación. Así es. No porque la tengamos, no porque la vamos a obtener y llegaremos ahí, sino porque la buscamos. Entonces es muy bonito porque me hiciste recordar ahí como la conciencia de Epicuro con la ataraxia. Además esa palabra me suena es muy bonita. bella, sí, Ataraxia. es muy bella. Suena muy sofisticada, Sí, además sí. es un descreste. Sí. Eso con una chica le dice uno, Como, ¿tú qué piensas de la ataraxia? ataraxia? Y es, no, queda uno como un príncipe. Bueno, O con un chico, pues ahí, o con ya un que chico. estamos en Sí, la... no digo en mi caso, pero sí. Ahora podemos Muy bien. hablar un poquito de ejemplos. Yo llegué a mirar el pastel y ahí yo no veo la respuesta. Yo sí, pero ahí no está la No, no, es que el respuesta. ¿Qué pastel debo es para mí, decir? amigo. Yo quiero es que hablemos un poquito de ejemplos, porque me parece que cuando uno aterriza estos Sí, temas me de gusta. liderazgo, la gente entiende un poquito más. Y hay montones de ejemplos, pues, desde liderazgos, qué sé yo, casi que éticos y trascendentes, Sí, como sí, sí, Nelson sí. Mandela, y esa gente que de verdad pasó, digamos, por la noche oscura del alma y fue capaz de salir de ese estado más grande aún, más poderoso aún, entendiendo El más camino cosas del héroe. del héroe, o liderazgos de alguna forma marcados, digamos, un poco por ser recios y un poco toscos, qué sé yo, pienso uno en las historias que cuentan de Elon Musk y todos estos monstruos de la tecnología, que a veces suelen ser gente un poco ruda en su forma de entender el liderazgo, porque son un poco rudos en su forma de entender la vida misma, creería yo. Sí. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Claro, me gusta. Mira, punto de partida para verlo muy práctico es que el liderazgo no es una posesión, es un ejercicio. Entonces, cuando parto que es un ejercicio, ya mi conciencia está puesta en otro lugar distinto a una autoridad o a un cargo, sino que lo llevo a experiencia, especialmente en mis comportamientos. Entonces, es como actúo, ¿cierto? Es como mis acciones me nombran. Cuando tú pones ejemplos, y los profes ponemos ejemplos de líderes, que a veces no me gusta para decir, ¿y con qué ejemplo te conectas tú? Pues más como referente por una teoría sirve mucho, pero es trascenderlo, es que incluso en los ejemplos tuyos y en el ejemplo que quieran, todos son porque tienen unas acciones. Entonces es verlo como un ejercicio. Esto es un concepto muy de un filósofo que me gusta, que es Michel Foucault, que él es el filósofo del poder, y él dice poder, que claro. el poder no se tiene, sino que se ejerce. Y una de las formas de poder es el liderazgo. Puede haber muchas otras, pero el liderazgo entonces nos dice, te recomiendo esta opción para acompañar a otras personas, porque lo podemos hacer desde muchos lugares, pues desde el miedo, la coerción, el premio, el castigo, hay muchas formas de ejercerlo. Entonces, el liderazgo, y ahí viene el apellido y las teorías que han nutrido ese elemento. Entonces, punto de partida, liderazgo como ejercicio. Y de ahí viene el aporte de las teorías. La teoría más citada, pues voy a empezar por ahí, la que la academia reconoce como la teoría más robusta y más fuerte, es la del liderazgo de rango completo, que une el líder transaccional y el líder transformacional. Entonces mira que ahí tenés ejercicios. ¿Quiero ser muy buen líder? Pues lo primero que te digo es sea muy transaccional. ¿Qué es ser transaccional? Que tu equipo y tu gente sepa y tenga muy claras las metas. ¿Qué le pasa si cumple? ¿Qué le pasa si no cumple? Que tenga muy claro el paso 1, paso 2, paso 3, el proceso. Que tenga muy claro es qué nos pasa y cuáles son las consecuencias por cumplir o no. O sea, todo lo orientado a una forma de trabajar de la tarea, de cuidar las personas, una transaccionalidad que nos dé pie a ese intercambio. ¿Le interesa a este liderazgo crear muy buenos jugadores de equipo? Claro, ahí con esa definición. Mira que esa es la teoría. Pero estos investigadores, base a Bolio, dijeron, debe haber algo diferente porque es que hay líderes excepcionales. Tú nombraste a un par. Entonces, cuando se ven esos líderes excepcionales, dicen, hicieron otra cosa.
Y lo que estos autores dijeron es que esa otra cosa es el liderazgo transformacional. Por eso es tan nombrado liderazgo transformacional. Porque ¿qué hicieron? Trabajaron sobre su carisma, trabajaron sobre el dominio de sí, trabajaron sobre reconocer lo inspiradores que son, trabajar por un propósito superior más que el de ellos. Entonces mira que tiene una concepción de algo trascendente, puesto en tener consideración individualizada. No trato a mi gente como una gran masa, sino a cada uno con las responsabilidades y posibilidades de cada uno. Y no solo eso, sino que me interesa que se desarrollen. Por eso a un líder transformacional le interesan nuevos líderes. Entonces mira que el rango completo, cuando asume transaccional y nos dice ser transformacionales, nos invita a, bueno, ya está la meta, pero cuando ya tú tienes todo listo es, ¿y qué vamos a hacer más todos juntos? ¿Cómo vamos a construir más? ¿Cómo vamos a acompañar los procesos? Entonces el líder transformacional está ahí, sentado en cómo le doy valor a las personas al reconocer al ser humano y cómo trabajo esos dos elementos. Entonces aquí la mezcla es trabaje los dos. Es más, me ha pasado en empresas que deciden trabajar transformacional, me dicen, Nacho, pero es que esto sigue como igual. Claro, descuidaron la transaccionalidad. Entonces yo tengo que ser consciente de esos mundos para poder acompañar a cada uno desde las características y posibilidades. La transaccionalidad, si lo entiendo bien, es donde queda muy claro qué están esperando de mí, yo qué pongo, usted qué pone y para dónde vamos, ¿cierto? Eso queda muy claro, queda tan claro que no hay lugar a dudas en eso. Esas son nuestras transacciones. Yo estoy esperando. Tengo acuerdos de equipo. Tengo acuerdos y hay claridad en eso. Y digamos, el transformacional es en el que yo, además de tener clara esas dinámicas de trabajo, soy consciente que yo estoy trabajando para volverme mejor en ciertas cosas. Y ese liderazgo me ayuda a ser, digamos, está muy manía esta frase, pero una mejor versión de mí mismo. Sí, y ahí lo bonito es, y que cada persona, me voy a unir a la frase mañé, sea su mejor versión. Sí, a veces las frases mañez por mañez no dejan de ser menos ciertas. Lo que pasa es que a fuerza de ser dichas se vuelven como esos chicles que ya no saben a nada. Esa es la conciencia. Claro, y problematizarla. ¿Qué puede ser el problema de la mejor versión? Y es que también termina siendo un peso muy grande a la persona. Pues sé tu versión, sé tú misma. Pues como cuidar un poquito qué es la mejor versión para quién. Podemos ver a una persona en su mejor versión y por dentro estar lleva del berraco, no querer eso, querer otras cosas. Entonces ahí viene la pregunta por qué es la mejor versión. Pero es sacar lo mejor de cada uno y a mí me gusta verlo en relación. Entonces el líder transformacional se conecta con esos elementos. Bueno, Nacho, yo tenía el compromiso con vos de no alargarnos mucho en este podcast, pero conversar es muy rico. Yo en mi pastel tengo montones de preguntas que se quedaron sobre el tintero, pero a mí me gusta de alguna forma que las conversaciones fluyan porque confío en la serendipia. Yo sé que hay cosas que salen del control de los humanos, que nos rigen y que a veces hacen que las cosas salgan mejor. Que además, vea, peguémonos de esa palabra, la serendipia o serendipity o estas vainas. A mí me ha encantado mucho cuando fui consultor en innovación, porque es un ejemplo típico que te ponen de, entonces la chepa, la suerte, el eureka que nos encontramos. Y a mí me encanta la conciencia que hay detrás de lo que hay detrás de la serendipia. Y es trabajarlo. O sea, listo, me llegó la inspiración, por suerte, por chepa, por lo que sea, encontré algo. Si queremos ser innovadores desde ahí es movilizarnos, como las conversaciones, nos vamos dejando llevar, una conversación poderosa nos lleva, nos moviliza, pero es también entonces que hay que seguir trabajando y cómo me implico y cómo estoy ahí en la conversación. Entonces me gustó ahí que mencionaras la palabra. Muy bien, entonces como hay que seguir trabajando, mi amigo, claro, muy seguramente este va a ser el primero de varios diálogos, yo espero que así sea. Me encanta. Pero se nos quedan muchos temas en el tintero, pero creo que como abrebocas y punto de partida, la conversación estuvo fantástica. Y quiero simplemente terminar invitando a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a que visiten nuestras redes sociales, a que visiten nuestros activos digitales y de alguna forma que nos ayuden con sus comentarios y preguntas a construir este conocimiento entre todos. Para nosotros eso es muy importante y cuando decidimos llamar este espacio libre de humo con un propósito un poco rimbombante, de verdad nos empuja el afán de tratar de ser lo más honestos posible cuando tratamos los temas aquí. Entonces te agradezco mucho por haber estado y espero que sea la primera de muchas, Nacho. Sí, yo también lo espero. Mil gracias a seguir construyendo esta honestidad de ser como somos y fluir ahí. Muy bien, mi amigo, me encantó tenerte aquí. Hasta luego. Chao, chao.